tratar de irme un poquito rápido con esta sección sobre las indulgencias, para ver si nos alcanza a tener, aunque sea un poquito de tiempo al final para preguntas. Pero si hay preguntas, mientras, por favor no duden en hacerlas. Prefiero responder sus preguntas que terminar con las slides. Entonces vamos a hablar de qué es y de qué no es una indulgencia. Al principio me dijeron que la mayoría de ustedes ha oído lo que significa la indulgencia o una indulgencia. ¿Quién me puede explicar así en brevísimas palabras qué es lo que ustedes entienden por indulgencia? Sí. Como perdonar un pecado, no, agarrar perdonar un pecado. Perdonar un pecado chiquito, más o menos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, ok. Vamos a empezar con la definición, digamos, del libro y después la vamos a desempacar, ¿ok? La Iglesia enseña que una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Puede ser plenaria o parcial. Entonces, fíjense que una indulgencia no es el perdón del pecado en sí mismo, porque es la remisión de la pena temporal de pecados que ya han sido perdonados. De hecho, solamente se puede obtener una indulgencia después de que el pecado ha sido perdonado en el sacramento de la reconciliación. La indulgencia viene después de que ya te confesaste. Y de hecho, confesarse es uno de los requisitos, pero ahorita no nos adelantemos. Y esto es algo muy interesante. La indulgencia puede obtenerse para uno mismo o para un alma del purgatorio. Yo la obtengo, pero le digo a Diosito, Diosito, esta indulgencia que yo obtuve, aplícasela a mi tía Lupe que está en el purgatorio. Porque a lo mejor está en el purgatorio, si todavía está ahí, pues sácalo. O podemos decir, Diosito, esta indulgencia que yo obtuve, regálasela al alma que más lo necesite. ¿Se imaginan esa persona que a partir de ese momento va a estar en el cielo? ¿Cómo va a pedir por nosotros? ¿Con qué cariño y con qué insistencia va a interceder por nosotros? Porque amor con amor se paga. Qué hermoso. Pero a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo dijo? Ok, vamos a poner un ejemplo a ver si nos queda un poquito más claro. No sé si ustedes han oído la historia de los clavos en la cerca, el fence. ¿No? Bueno, imagínense que cada que cometen un pecado ustedes le clavan un clavo a su cerca, a su fence. Cuando van y se confiesan, sacan el clavo. ¿Cómo queda el fence? Llena de hoyos. La indulgencia es reparar la madera. Reparar la madera. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Cuando nosotros cometemos un pecado, ofendemos a Dios, ¿verdad? Y si es un pecado mortal, eso rompe nuestra relación con Dios. Y cuando vamos a confesarnos, Dios nos perdona. ¿Cuántas veces nos puede perdonar Dios un pecado? Todas. Dios no tiene límite para el perdón. 70 veces 7 le dijo Jesús a Pedro, tú debes de perdonar a tu hermano. Tú no eres Dios. Dios perdona más que tú. Sí, el ir a confesarnos perdona el pecado. Si tenemos un pecado mortal, vamos y nos confesamos, y saliendo de la confesión nos atropella un camión, ya sabemos que no nos vamos a ir al infierno, porque Dios ya nos perdonó el pecado. ¿Ok? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Pero resulta que el pecado no nada más ofende a Dios.
el pecado también hace daño a mí y a lo mejor a los demás. ¿A poco no? ¿O a poco hay pecados que no le hacen daño a nadie? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Hay pecados que no le hacen daño a nadie? No, no hay, porque por lo menos te hace daño a ti mismo. Por lo menos te hace daño a ti mismo. Si robas, pues le haces daño a la persona a la que le robaste. Si dices mentiras, pues le haces daño a la persona a la que le levantaste el falso. No hay pecados que no hagan daño. Todos los pecados hacen daño. Entonces, ese daño, incluso después de la confesión, queda. Queda. No es culpa, es daño. No es herida, es cicatriz. Pero de todas maneras ahí está. Y de todas maneras hay que hacer algo con ella. Y hay maneras de hacer algo con ella en esta vida, y hay maneras de hacer algo con ella en la otra. Porque la misericordia de Dios es tan grande que no exige que lleguemos a la perfección en esta vida. Con que vayamos en la dirección correcta, cuando termine nuestro caminar por este mundo, lo que nos haya hecho falta de aprender aquí, lo podemos aprender allí. Antes de, para verle y gozarle por toda la eternidad en el cielo, tenemos la oportunidad de terminar nuestra labor, nuestro aprendizaje, de sacar o de sanar todo ese daño, de aprender lo que nos faltó aprender. A eso la iglesia le llama purgatorio. Eso es. Las imágenes de que el purgatorio es estar los diablos con trinches picando la cola a las almas, no. Esas son imágenes calenturientas de monjes medievales. Así no es. El purgatorio simplemente consiste en terminar de aprender lo que te faltó aprender aquí, en terminar de sanar lo que te faltó de sanar aquí, en determinar de deshacerte de los efectos de tus pecados, que no son la culpa, porque la culpa ya te la perdonó Dios, pero los demás efectos que pudo haber tenido tu pecado en ti o en los demás, ahí se soluciona. A eso le llamamos purgatorio, y a eso se refiere la indulgencia. La indulgencia es algo que podemos hacer en esta vida para reparar nuestra alma. Ahora, ¿cómo puedo ganarme una indulgencia? ¿Verdad? Vamos a lo práctico. Hay 5 requisitos. Todas las indulgencias tienen 5 requisitos. Todas. El primer requisito: renuncia total al pecado, incluso los pecados veniales. Es decir, el pecado no es para mí, ni los chiquitos ni los grandotes. El pecado no es para mí porque yo soy un hijo o una hija de Dios, y el pecado es completamente ajeno a lo que yo quiero ser. Entonces, una renuncia consciente, firme al pecado. 2. Reconciliación sacramental. Puede ser 20 días antes de que ganes la indulgencia o 20 días después. Y durante ese periodo de 40 días puedes ganar una indulgencia cada día con esa misma confesión. No necesitas irte a confesar todos los días, porque no va a haber cura que te aguante. Entonces ve a confesarte cada 40 días y puedes ganarte indulgencias todos los días del año. Comunión sacramental. Esta sí necesita hacer una comunión por cada indulgencia que quieras obtener. Rezar por el Papa. Por lo menos un Padre Nuestro y una Ave María por cada indulgencia. Y el quinto es realizar la obra, decimos, enriquecida con la indulgencia. Los primeros 4 requisitos son siempre.
Todas las indulgencias te necesitas hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Pero el paso 5 cambia. Hay diferentes cosas que puedes hacer para ganar una indulgencia. Por ejemplo, rezar el rosario en familia te puede ganar una indulgencia plenaria. Así de fácil. Así de fácil. Pero en el año jubilar hay algunas cosas especiales que no están disponibles el resto del tiempo para que ganes la indulgencia. Sigues teniendo que hacer 1, 2, 3 y 4. Pero para el 5 tienes opciones. En el año jubilar tienes opciones. ¿Cuáles son esas opciones? La primera es la peregrinación. Haces una peregrinación y al final de la peregrinación, obviamente la peregrinación es a una iglesia, entonces al final de la peregrinación asistes a la celebración de la misa o de la liturgia de las horas o haces una adoración al Santísimo, una visita al Santísimo, o rezas el Vía Crucis, o rezas el Rosario, o rezas el Acatisto, que es una devoción de los cristianos griegos, o asistes a un servicio penitencial con confesión individual, o asistes a una celebración de la palabra de Dios. Cualquiera de esas, después, al final de tu peregrinación, cuenta. Ahora, peregrinación, ¿a dónde? A alguna de las 4 basílicas mayores de Roma, cruzando la Puerta Santa que se ha abierto este año para significar que completaste tu peregrinación. O a las 3 iglesias designadas en Tierra Santa, la Basílica de la Anunciación, la Basílica de la Natividad y la Basílica del Santo Sepulcro. Pero ahorita está medio complicado ir a Tierra Santa, entonces a lo mejor ir a otros lugares designados por el Papa. Especialmente en Italia hay varias iglesias, en Roma, en Asís, hay diferentes iglesias que están designadas por el Papa, pues para que la gente no se amontone en las 4 basílicas mayores, ¿verdad? O a los lugares designados por el obispo local. Este está más fácil porque no hay que viajar, sale más barato. En la Arquidiócesis de Los Ángeles tenemos 2 lugares designados: la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, y la Misión Basílica de San Buenaventura. Esas 2 pueden hacer esta peregrinación y terminando la peregrinación oyen misa o alguna de las otras devociones que están ahí, y eso satisface el 5.º requerimiento. ¿Sí? Todavía tienen que hacer los primeros 4, pero esta es así cumplen el 5.º. Veo que le están tomando fotos a esto. Al final va a haber un slide donde hay un QR code que les va a dar todas las diapositivas, entonces si quieren al final pueden tomar las fotos que gusten también, no se preocupen. Pero digo, para que no estén con el pendiente de que no lo van a tener, por supuesto que lo pueden tener. Pero hay otras opciones aparte de la peregrinación. Quienes estén física o moralmente impedidos para hacer una peregrinación, incluso a los destinos locales designados, dice el Papa, pueden hacer una peregrinación espiritual, uniéndose en oración a quienes estén haciendo la peregrinación real. Es decir, yo sé que hay gente que está yendo a la peregrinación a la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Pues me uno en oración a ellos. ¿Quiénes pueden hacer esto? Los religiosos y las religiosas de claustro. Pues están encerrados en el convento, pues no pueden andar haciendo peregrinaciones, ¿verdad? Pues, ellos tienen esta opción, ellos y ellas. Los ancianos, que no les es muy fácil moverse. Los enfermos, aunque no están ancianos, pero si estás enfermo, estás en el hospital, te mandaron reposo, pues no puedes andar haciendo peregrinación. Dios no quiere que te hagas daño nunca. Entonces puedes hacer una peregrinación espiritual. También los presos, con modo que le digan al gendarme, ahorita vengo, voy a hacer la peregrinación del jubileo. Ya no regreso. Pero ahí donde están detenidos, pueden hacer una peregrinación espiritual y ganarse la indulgencia plenaria. Y ahí sí,
Si se ganan la indulgencia plenaria y en ese día pasa el camión y los atropella, eso sí se va directo al cielo. Porque no solamente le sacó los clavos al fence, también le reparó toda la madera. Por eso es plenaria, porque es plena, toda. Los que cuidan a los mencionados anteriormente. Si tú estás cuidando de un enfermo, pues no puedes dejarlo abandonado para ir a hacer peregrinación. A Dios no le va a gustar eso. ¿Vamos bien? Entonces esta es otra opción. Otra opción. Dice el Papa, me encanta cómo escribe Francisco esto. Una peregrinación a Cristo mismo. Las otras eran peregrinaciones físicas o espirituales a una iglesia, a un edificio. Dice Francisco, también puedes peregrinar a Cristo mismo, que vive en los más pequeños de sus hermanos y hermanas. Al visitarles o servirles directa o indirectamente. También puedes contribuir financieramente con una obra que hace un servicio a las personas menos favorecidas. Y puedes ofrecérselo a Dios para que te gane la indulgencia plenaria y Dios lo va a aceptar. El Papa dijo, y Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Papa empeñó la palabra suya y la palabra de Dios, que así también se vale. Dice, convirtiéndose así en un signo vivo de esperanza para ellos, incluyendo los ancianos solitarios, los niños abandonados, los jóvenes con problemas, porque los jóvenes no son un problema, pero sí hay jóvenes que tienen problemas, los enfermos o discapacitados, los presos, los migrantes, los pobres. Todos ellos, si nosotros vamos, les visitamos, les servimos, directa o indirectamente, cuenta como el quinto requisito. Tenemos que hacer los primeros 4, pero ese cuenta como el quinto. ¿Vamos bien? Sí. Misiones populares. Cuando se hace una misión de la parroquia, Parish Mission, que viene un predicador de fuera a dar 3 noches de reflexiones en la parroquia. Hay algunas parroquias que lo hacen, no todas, pero bueno, las que se hagan, asistir a esa misión puede ser la obra enriquecida para el quinto requerimiento. O ejercicios espirituales, donde los ofrezcan. O encuentros de formación sobre los textos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica que se realicen según la intención del Santo Padre. Porque ahora en estos tiempos, desafortunadamente, hay muchas personas que aseguran que son católicos, pero que echan pestes contra el Papa y no están de acuerdo con nada de lo que él dice. Entonces es que seamos más misericordiosos, más abiertos, más que demos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas por igual, sin importar. Y dicen, no, damos la bienvenida a casi todos, pero a ese no. Ese no porque es ilegal. A ese no porque es gay. A ese no porque está divorciado y vuelto a casar. A ese no porque vive en Amaciato. Y el Papa Francisco dice, a todos. A todos. Entonces, si te reúnes a estudiar los documentos del concilio o el catecismo según la intención del Santo Padre, eso también lo puedes utilizar para ganar la indulgencia. O la bendición papal, que este año los obispos y arzobispos tienen la facultad de darla 3 veces en el año. Hay que estar al pendiente de cuándo sucede, porque también el recibir la bendición papal conlleva la indulgencia plenaria. ¿Ok? ¿Esa de Navidad? La del Papa sí. La que da el Papa, pero este año los obispos y arzobispos tienen facultad de darla y tienen la libertad de hacerlo en otras fechas. Creo que sé cuál es una de ellas y ahorita se las voy a decir. ¿Vamos bien? Por último, en la Arquidiócesis de Los Ángeles hay 2 eventos muy importantes asociados a este jubileo que nos pueden ayudar a cumplir con los requisitos del jubileo. Por ejemplo,
de la indulgencia. El tercer requisito, ir a confesarse. ¿Okay? Segundo requisito, ir a confesarse. Uy, pero pues aquí nomás confiesan los sábados por 1 hora y es a la hora que yo trabajo, pues nunca puedo venir a confesar. Bueno, no es cierto, porque puedes hacer una cita con el padre para venir a confesarte, pero ponte que te la vale. El arzobispo te acaba de dar en la torre, porque esta propuesta que sigue ya te va a quitar ese pretexto. 24 horas para el Señor. Esta es una iniciativa mundial. Todas las diócesis y arquidiócesis lo van a hacer. Aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles desde el viernes 28 al sábado 29 de marzo, o sea, este viernes que viene, pasado mañana. ¿Qué consiste? Va a haber una iglesia en cada decanato, en cada área, que va a estar abierta las 24 horas. Del viernes en la mañana al sábado en la mañana. Todo el día y toda la noche. Y durante las 24 horas va a haber un sacerdote confesando. Obviamente no va a ser el mismo, se van a tomar turnos, pero siempre va a haber alguien escuchando confesiones. Entonces, aquí en nuestras áreas donde va a ser nuestro decanato, aquí en San Pascual es el decanato 4, entonces a nosotros nos corresponde Santa María Magdalena en Camarillo. Ojo que es Santa María Magdalena la iglesia, no la capilla, la que está en Las Pozas, no en Ventura Boulevard, lo que dice la iglesia grande. Pero ahí va a estar de 7 de la mañana del viernes a 7:30 de la mañana el sábado, todo el día y toda la noche. Entonces, aprovechen. Y otros lugares, porque a lo mejor les queda mejor no esa, sino alguna otra, en el decanato 3, que es en Ventura, es la parroquia del Sagrado Corazón, la que va a estar abierta. Así en el Valle va a ser la parroquia de San Mel, que está en Ventura Boulevard en Woodland Hills, y más allá todavía la parroquia de la Encarnación en Glendale. Pero esas son las iglesias que en nuestras áreas, aquí alrededor, van a estar abiertas esas 24 horas para el Señor. Podemos ir a hacer oración, podemos ir a confesarnos. Está padre, ¿no? Ok. La segunda iniciativa de la Arquidiócesis de Los Ángeles es esta. El día 5 de abril, sábado 5 de abril, va a haber una peregrinación de la esperanza. La peregrinación va a comenzar a las 8 de la mañana en la iglesia de All Souls en Alhambra y va a ser paradas en Nuestra Señora de Guadalupe en Rose Hills y en Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Al llegar a la catedral, el arzobispo Gómez celebrará la Santa Misa y muy probablemente dé la bendición papal al final de esta misa. Pero de todas maneras, si es peregrinación y termina con la Santa Misa, pues ya les gana la indulgencia plenaria, aunque no sea la bendición papal. Va a haber transportación en autobús de regreso a All Souls, porque si se van a All Souls y dejan su carro estacionado allá, pues ¿cómo le hacen para regresar de la catedral? Bueno, va a haber autobuses para regresar a All Souls a partir de la 1 de la tarde. Las reliquias de varios santos, incluyendo las del Beato Carlo Acutis, que será canonizado pronto, en el mismo mes de abril, a fines de abril, van a acompañar a la peregrinación en su camino. No nada más de Carlos, sino de varios santos, sus reliquias van a ser parte de la peregrinación. Recuerdan que decíamos que uno de los signos de la esperanza es que María camina con nosotros. Bueno, también los santos caminan con nosotros. Y es una manera de entenderlo con las reliquias. ¿Preguntas? Este último slide tiene un QR code, no es el mismo que les dieron en su papelito para la evaluación. Ese papelito de la evaluación, por favor, sí, escaneen el QR code y llenen su evaluación cuando terminemos. Este les va a dar una copia de estos slides y de las lecturas. Entonces, tomen una foto o ahorita naveguen al QR code. Si no saben cómo hacerlo, pregúntenle a sus hijos o a sus nietos, ellos les aseguro que sí saben hacerlo. O si no funciona de todas maneras, no hay manera, ese es mi email, mándenme un email y yo con todo gusto les mando una copia. ¿Está desactivado?
ya entendí lo que pasa. Ok, mándenme un email y con todo gusto se los hago saber, o se los hago llegar. Pero ese de la hojita no está desactivado, ese sí llena. El día de hoy fue el día de los problemas técnicos. De todas maneras, no se preocupen. Ya me conocen, ya saben dónde vivo, aquí. Pero se los mando. Mándenme un correo y se los mando. Mándenme un texto, se los mando. Preguntas, comentarios. Yo, Memo, Sí. sobre lo que estaba hablando de eso de los pecados que uno, pues yo la verdad no sé si estoy bien lo que pero es como era a veces bueno cuando vamos a la misa cuando dicen no, pues si no tienes pecado graves que ahí cuando hacen ver en la misa que Sí. y pues yo la verdad no, ¿qué le voy a decir? Yo tengo tiempo que no me he confesado así pues directamente con padre. Con los sacerdotes. Ajá. Pero he estado, digamos, o sea, pues sí, convulgo, que yo no sé si tengo que confesarme con o estoy bien lo que estoy haciendo como no, pues bueno, no me confesé, ya tiene más de unos 9 meses por ahí. Ok. La iglesia nos pide que como mínimo nos confesemos una vez al año. Como mínimo. Una vez al año o cada que se necesite. O sea, si duras todo un año sin cometer un pecado mortal, muy bien. Pero date una vuelta por el confesionario, no nada más para hacer un tune-up, ¿verdad? Date tu vuelta por el confesionario. Aunque tengas pecados chiquitos, no le haces, date tu vuelta para que no los vayas echando nada más en el Sí, costal. porque a veces uno dice, bueno, a veces son palabras que dice uno, a veces, Claro. o a veces pues sí, ofende a veces uno a Dios. Acuérdense que para que un pecado sea mortal se necesita que sea grave, es decir, que sea una ofensa contra uno de los 10 mandamientos. Si eso que hiciste va en contra de uno de los 10 mandamientos, es grave. Pero no nada más que sea grave, también necesitas tú saber que es grave. O sea, necesitas tener conocimiento de que lo que vas a hacer es algo muy malo. Y pleno consentimiento. Es decir, que tú libremente, con toda tu libertad, elijas hacer eso que es una ofensa grave. Y ahí entra mucha subjetividad. ¿Cómo puedes medir que la voluntad de alguien está en total libertad para decidir hacer un pecado o no hacer un pecado? Es algo muy difícil. Nadie lo puede hacer más que la propia persona. O sea, nada más tú puedes saber si tú escogiste eso libremente o si había algo que te estaba presionando considerablemente para hacer. Por ejemplo, gracias a Dios, en mi casa no ha faltado el pan de cada día. Hay veces que no hay para mucho más, hay veces que sí, pero nunca ha faltado el pan de cada día. Entonces, si yo voy a la tienda y me robo un pan, pues yo sé que robar es malo. Hay un mandamiento que se llama no robarás, ¿no? Entonces sí es malo, yo sé que es malo y yo no tengo absolutamente ninguna necesidad de andar robando un pan. Si lo hago es porque me dio la gana de hacerlo. Entonces ese sí sería un pecado mortal para mí. Pero si hay una persona que está pasando necesidad, que no ha comido y ve la oportunidad de agarrar un pan y llevárselo, comérselo, esa persona, el robo sigue siendo el mismo, es el mismo pan. Bueno, ojalá que sea otro pan diferente porque ya me lo robé yo. Pero es un pan igual. Esa persona también sabe que robar es malo, pero esa persona no tiene la libertad
completa de decidir si lo va a hacer o no lo va a hacer. Si no lo hace, se muere de hambre. Entonces esa persona no tiene libertad. Esa persona, al cometer eso, no comete un pecado mortal. Eso se llamaría un pecado venial. Pudiera ser un pecado venial o pudiera no ser pecado. O sea, dice la iglesia, si se cumplen los 3 requisitos, materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento, es pecado mortal. Si falla cualquiera de ellos, aunque sea nada más uno, es cuando mucho pecado venial, pero cuando mucho. Y un pecado venial se perdona de muchas formas. Cuando rezan el Padre Nuestro no dicen perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya se les perdonaron sus pecados veniales. Al empezar la misa no hacemos un acto penitencial, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ya se les perdonó el pecado y los pecados veniales, todos los que traen, todos. Los veniales, los mortales se tienen que ir a confesar. ¿Sí? Ahora, los pecados veniales no te impiden acercarte a la comunión. No hay ningún pecado, no hay ningún mandamiento que prohíba decir groserías. Pero sí hay pecado, sí hay mandamientos que permiten lastimar a tu hermano. Si la grosería que dijiste fue nada más porque te salió, alguien te dio un coraje y dice, llévala. Bueno, eso no le hizo daño a nadie. ¿Sí? Pero si vas y a tu hermano le dices, tú eres un, ¿verdad?, pentonto, lo lastimaste. El problema no fue la majadería, el problema fue que lo hiciste con la intención de lastimarlo. Si hay un mandamiento contra lastimar a tu hermano, dice no matarás, pero no es nada más quitarle la vida, hay muchas maneras de matar. Entonces la mala palabra en sí misma no es, sino ¿para qué la usas? Si la usas nada más para desquitarte un coraje, úsala, qué bueno que la puedes usar, para eso se inventaron, de hecho. Las malas palabras las inventaron los monjes, para decirle a la gente, cuando tengas un coraje, desquítate diciendo leperadas, para que no hagas daño con tu coraje, desquítate así. Entonces, en ese caso las malas palabras no solamente no son pecados, son buenas. Son buenas. Sí, por favor. Si hago una obra de caridad y no la ofrezco, ¿me sirve como indulgencia o no? Las obras de caridad, este año sí. Este año las obras de caridad cuentan, porque dice el Papa Francisco, si atiendes a los pobres y sirves a los pobres. Aunque no lo ofrezca. ¿Qué significa ofrecer? O sea que digo, esta obra de caridad la voy a ofrecer para mi perdón como indulgencia. Para obtener una indulgencia. Sí tienes que hacerlo, porque la indulgencia la tienes que ganar conscientemente, es decir, tienes que hacer una renuncia total al pecado, tienes que ir a confesarte, tienes que comulgar, tienes que rezar por el Papa y tienes que hacer lo que la obra que quieras hacer, o sea, en este caso la obra de caridad. Tienes que hacer las 5 cosas para cuando llegues a la quinta, seguramente que ya tienes en mente que lo que estás buscando es una indulgencia. Sí. Y la quinta, como este es el año de jubileo y todas esas son las formas de obtener la quinta, pero al año que viene. La más fácil de todas es rezar el rosario en familia. El rezar el rosario en familia tiene una indulgencia. Más aún, o sea, una indulgencia plenaria. Si rezas el rosario tú solo, con un rosario, el aparato, el rosario, bendecido por un obispo, también tienes una indulgencia plenaria. Si el rosario está bendecido por un sacerdote o por un diácono, es una indulgencia parcial. Pero todavía alcanzas indulgencia aunque lo reces tú solo. Pero si lo rezas en familia, aunque lo reces con los dedos, de todas maneras es indulgencia plenaria. Entonces, ahora, hay muchas otras maneras. Hay un libro que se llama El Manual de las Indulgencias. A mí se me olvidó traer mi copia. Tengo una copia en inglés porque en español es dificilísimo de encontrar.
a nadie le interesan estas cosas. Entonces, pero en inglés sí me pude hacer es todo un libro, se llama El Manual de las Indulgencias, es cómo ganarse indulgencias. Y vienen todas las reglas, y vienen todas las obras que puedes realizar. Por ejemplo, ustedes en los funerales se acostumbra mucho a hacer esta oración. Dale, Señor, el eterno descanso, que descanse en paz. Que el alma de Juanito y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Esa oración, si ustedes la rezan el Día de Muertos, el 2 de noviembre, o una semana antes o una semana después, le regalan a Juanito una indulgencia plenaria. Entonces pueden ir un día, cada día de la semana al panteón y escoger una tumba diferente. Se la regalo a Marta, se la regalo a Pedro, se la regalo a Juan, se la regalo a Teresa. Allá atrás y luego aquí. Sí. Yo tengo, dice que más vale ser 5 minutos más que no toda la vida. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hay con las personas que usan mucho las malas palabras, pero en medio de todo les es pecado? No. Porque no lo están haciendo para herir a nadie, es simplemente la manera de expresarse. ¿Es desagradable? Sí. ¿Es desagradable? Sí. A lo mejor no deberían de hacerlo en público, también. Pero pecado no es. Piensen que es parecido a ir al baño. ¿Es desagradable? Sí. ¿Debes de hacerlo en público? No. ¿Es pecado? Vamos a suponer que ustedes tienen su fence, su cerca tapizada de hoyitos, de clavos, que les han ido sacando. La indulgencia plenaria resana todos los hoyitos. La indulgencia parcial resana algunos. Antes, la iglesia contabilizaba las indulgencias en días, pensando que las almas están en el purgatorio una cierta cantidad de días y cada día de indulgencia que ganas pues es un día menos que el alma está en el purgatorio. Y la indulgencia plenaria, bueno, pues es todos los días que falten, pues todos los días se borran. Pero con el tiempo, conforme la iglesia ha ido madurando su fe y conforme hemos ido madurando también nuestra manera de entender el tiempo, nosotros entendemos que el tiempo es un fenómeno que ocurre en este universo, es parte de nuestro universo. El espacio y el tiempo son una sola cosa, pero el purgatorio no pertenece a este universo, pertenece a otro asunto diferente. Cuando rezamos el credo decimos que Dios creó todo lo visible y lo invisible. El tiempo es parte de lo visible, el purgatorio es parte de lo invisible. Entonces querer aplicar la idea del tiempo al purgatorio no funciona. No funciona. Entonces por eso dejamos de contabilizar las indulgencias. Ahora decimos es o parcial o plenaria. Plenaria, todos los hoyitos se tapan. Parcial, algunos. ¿Cuáles? Algunos. Solamente Dios sabe cuáles y cuántos. O necesitamos una plenaria o muchas parciales. Una plenaria alcanza para todos los hoyitos, aunque ya haya más hoyos que fence, no importa. Aquí van y lo. Volviendo a lo mismo de la. Sí. De que va uno a confesarse, me confieso ahora, mañana puedo convocar o tengo que esperar cierto. Ese mismo día puede convocarse si hay oportunidad de hacerlo. Ese mismo día. Aunque le dejen una penitencia que va a tardar algunos días en cumplir, porque hay algunos padrecitos que se les va la mano con las penitencias, pero aunque no hayas todavía terminado de cumplir tu penitencia, ya puedes convocar desde el momento en que sales del confesionario.
Marta. Oh, lo que no se atreve mi esposo también, como era, vamos a poner un ejemplo, expreso la coronilla todos los días. ¿Ese es válido? No me acuerdo si la coronilla de la misericordia tiene una indulgencia asociada. El rosario y la coronilla son dos cosas diferentes. La que tiene la indulgencia es el rosario. El rosario de la Santísima Virgen, que es 5 misterios de un Padre Nuestro y 10 Aves Marías cada misterio. Ese. Aunque no recen las letanías del final, esas son añadidos que la gente hace, pero el rosario son 5 misterios de un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el rosario. Las demás oraciones entre misterio y misterio y las oraciones y letanías del final, qué bueno que las hagas, pero no son parte del rosario, son cosas que la gente le añade. Sí, varios. Sí. Por ejemplo, en la primera misa que fui en la mañana, comulgué y tengo 2 servicios diferentes, ¿puedo comulgar en las 3 misas o nomás en una? Es buena pregunta. ¿Cuántas veces al día puedo comulgar? Porque puedo ganar tantas indulgencias como comuniones pueda recibir, ¿verdad? Una persona puede comulgar hasta 2 veces al día. La primera puede ser como se te presente la oportunidad. Pero la segunda, para que puedas comulgar una segunda vez en el mismo día, tiene que ser en una misa en la que participes desde el principio hasta el final. Si llegaste a la mitad de la misa, no puedes comulgar si es la segunda vez que comulgarías. Ya comulgaste, no te pierdes de nada. Pero si llegas desde el principio y te quedas hasta el final, no te sales después de comulgar, te quedas hasta el final, puedes comulgar una segunda vez, pero ya, no puedes comulgar la tercera vez. Ahora, si vas a usar esa segunda comunión en el día para ganar una indulgencia, la segunda indulgencia que ganes ese día, esa indulgencia solamente la puedes aplicar por un alma del purgatorio. La de la mañana la puedes usar tú, pero la de la tarde se la tienes que regalar a alguien. Pues muchísimas gracias por su paciencia y muchísimas gracias por haberse quedado. Yo sé que estamos un poquito tarde, pero les agradezco de todo corazón. Por favor, llenen sus oraciones. Sí.